Buen día, primero a todas. ¿Todas? ¿No hay varones acá? No. Todas. Bueno. Los R1. Bueno, yo me llamo Martín Yujoviski, yo trabajo en la NEO acá hace un par de años. Soy médico de plantas hace poco. Y bueno, me pidieron que dé esta charla de dificultad respiratoria en el recién nacido. Ustedes son todos de residentes de segundo y tercero, ¿está bien? De segundo y tercero. ¿Ya pasó por NEO? Sí, algunas caras veo, que pasaron por NEO. ¿Sí? Bueno, tal lo que pasaron por NEO van a tener unas ventajas, por cómo está armada la charla. La idea con esta charla es que se lleven algunos conceptos útiles para lo que más probablemente ustedes se enfrenten, que es en un lugar recibir un recién nacido y que tenga dificultad respiratoria, ¿sí? No va a ser una charla de conceptos teóricos extensos, para nada, al contrario, hay pocos conceptos teóricos, no creo que puedan sacar mucho bacheteando porque eso va a estar después en los libros, ¿tá? Pero si les sirve, háganlo, ni un problema. Pero me parece que lo que yo busco con esto es que ustedes se lleven algunos conceptos de cómo pensar y cómo reaccionar y trabajar frente a un recién nacido con dificultad respiratoria, ¿sí? Principalmente un recién nacido a término. El prematuro les puede tocar alguna vez recibir un prematuro y que tenga dificultad, pero si no hacen NEO, inmediatamente va a participar en el neonatólogo. O sea que a usted lo que más les va a servir, creo, es cómo reaccionar y pensar, enfrentarse a un recién nacido con dificultad. Bueno, yo puse como temas centrales, que son conceptos teóricos más que nada, la adaptación respiratoria. Ustedes tienen que comprender qué pasa dentro de la panza y qué pasa inmediatamente al momento de nacer, ¿sí? Si no hay una comprensión de la adaptación respiratoria del recién nacido, todo lo que estén viendo va a ser mucho más difícil, ¿sí? Causa de dificultad respiratoria en el recién nacido a término, pues a término principalmente porque es lo que les dije, ustedes van a enfrentar a eso. Vamos a hablar también de los prematuros, ¿sí? Pero principalmente del término. Y cuál sería la asistencia que ustedes tienen que darle a un recién nacido con dificultad respiratoria. Esos son los temas centrales, ¿sí? Y por ahí está bueno hacerse preguntas. Yo me puse en el lugar de ustedes y digo qué preguntas me haría frente a esto. Diría, primero, ¿todo recién nacido debe ser recibido por un neonatólogo? Es una pregunta que creo que la respuesta es sencilla, aunque todos la saben. Esto pasa en las recepciones generalmente cuando empiezan. Y dice, ¿puede un recién nacido con dificultad respiratoria irse con la mamá después de nacer? O sea, un recién nacido que se queja un poquito o está un poquito taquimédico. ¿Tiene que internarse sí o sí? ¿O puede irse con la mamá y uno lo va controlando? Y lo otro es cómo realizo el abordaje inicial de un recién nacido con dificultad. ¿Sí? En base a esto, entonces va a crear un poco la charla. ¿Sí? Para esto, lo que les dije, adaptación. ¿Sí? ¿Alguien se anima? Vamos a hacerlo más de charlar, para que no sea aburrido. ¿Alguien se anima a explicarnos esto cómo es? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la arteria, la vena? ¿Alguien quiere hacer una explicación? ¿Sí? ¿De eso? ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 10 segundos. En realidad lo que pasa es que... Vamos. No, bueno, no me acuerdo igual. Si yo tomo mate, aviso. ¿Sí? Cuando el feto de bebé está en la panza, el pulmón está lleno de líquido y se oxigena por medio de la placenta de la mamá. Lo que pasa cuando nacen es que aumenta la presión, digamos, dentro del pulmón, se reabsorbe el líquido que está en el pulmón y ahí el pulmón empieza a actuar, digamos, como el órgano oxigenador del chico. Lo que no me acuerdo qué pasa es con el ductus, porque sé que, o sea, se tendría que cerrar acá en la prostaglandina, se cierra, pero no me acuerdo cuál era la intervención. Bien, está. Bárbaro que participes primero. Dijiste algo que como que aumenta la presión, pero en verdad hay que entender que hay un sistema de alta presión y un sistema de baja presión intraútero. El de alta presión es el del pulmón, o sea, ahí está la presión alta, ¿sí? Y el de baja presión es el de la placenta. ¿Sí? Porque obviamente porque el pulmón está lleno de líquido. ¿Por qué el pulmón tiene que estar lleno de líquido? Tiene que crecer. Si el pulmón tiene líquido, no crece. El pulmón está siempre lleno de líquido. Y desde la placenta, a través de la vena umbilical, hay un pasaje por el hígado, ¿sí? Llega primero al hígado, ahí se suma la vena cava inferior, se da este ductus venoso y ahí sale en un solo vaso sangre que viene oxigenada y algo desoxigenada. ¿Sí? Llega al punto de la aurícula derecha, esa vena cava llega a la aurícula derecha, es como que por la vena cava, por las distintas presiones, va un poco de sangre para un lado y un poco para el otro. ¿Y a dónde? Una sangre va a cruzar a la aurícula izquierda, a través del foramen oval. ¿Sí? ¿Esa sangre cuál es? La sangre que oxigenada, exactamente. Y un poco menos de sangre va a ir por la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. ¿Sí? Ahora, ¿por qué va mucha sangre a la aurícula izquierda? ¿Cómo se mueve la sangre? ¿En base a qué? La sangre de un lado a otro. ¿En base a qué va? A presiones. Entonces, presión. Y para entender eso hay que saber que la aurícula izquierda es una cámara de baja presión. Entonces, viene la sangre, ¿sí? A la aurícula derecha y como tiene más presión,
va a ir a la aurícula izquierda porque hay menos presión. ¿Y por qué hay menos presión en la aurícula izquierda? ¿Por qué les parece? ¿Cómo le llega la presión a la aurícula izquierda? ¿Por dónde? Por las venas pulmonares, claro. O sea, no llega casi nada de sangre, por lo menos, entonces es una cámara de baja presión. Entonces la sangre va a la aurícula izquierda, ¿sí? De la aurícula izquierda, por supuesto, baja al ventrículo izquierdo y ahí sí vamos por la aorta. Y ahí aparece el ductus, ¿sí? El ductus. Entonces el ductus, ¿sí? Lo que va a hacer es que cuando el chico nace, y ahí empieza el tema de las diferentes presiones, porque decían alta presión. Cuando el chico nace, de golpe, baja la presión pulmonar, ¿sí? Y se vuelve inverso el sistema de resistencias. Hay baja resistencia pulmonar y alta resistencia pulmonar, cuando está más la placenta, ¿sí? ¿Y qué va a pasar ahí? Esto que decíamos, las venas pulmonares, que le llega poca sangre, de golpe, o sea, mucha sangre. ¿Y eso qué va a hacer? Que el foramen oval, que está entre qué y qué, aurícula, entre la aurícula izquierda y derecha, ¡tac!, tiende a cerrarse, porque le llega mucha sangre. Ella cerraste una de las comunicaciones. Y después, por eso mismo, el ductus también tiende a cerrarse. El ductus tiene un cierre anatómico y un cierre fisiológico. Si el fisiológico por ahí es en los primeros días, pero puede estar abierto hasta una semana. Vieron que por ahí le va a pasar que cuando los cardiólogos ven inmediatamente un recién nacido, dicen, listo, tiene el ducto abierto, bueno, es normal, ¿sí? Recién nacido con ducto abierto es normal, ¿sí? Ahora, ¿hasta cuándo? 3 días y hasta 7 días puede estar abierto, ¿sí? Y eso, que también el ductus, que es importante, es la medida que tiene. Un recién nacido con un ductus de poca hora de vida, que es grande, ya nos tiene que abrir loco para lo que pasa. Pero eso es otra cosa. Entonces, esta comprensión tiene que estar clara, tiene que saberse que intraútero había un sistema de alta presión pulmonar y baja presión periférica, que es la placenta. Y al nacer, de golpe cambian esas resistencias y pasa a haber baja resistencia pulmonar y alta resistencia sistémica, ¿sí? Eso es la adaptación al recién nacido. Bueno, ahora, hablando de adaptación, ¿sí? Adaptación. Cuando el recién nacido nace, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el pulmón? Lo dijimos todos, tiene que vaciarse, ¿sí? Y podemos hablar de por ahí 2 mecanismos parecidos y uno un poco diferente de la forma en la cual el líquido sale del pulmón, ¿sí? ¿Qué decimos siempre? Sí, los canales de sodio, se mueve el sodio, el agua sigue el sodio, sale el líquido del pulmón, se cae el intersticio y listo. Y lo otro, por las presiones, todo el líquido que está en la vía aérea tiende a salir y se desparrama por todo el intersticio. Bien. Esa es una, que siempre es la que se le dio más importancia. Ahora, hace poco, un médico que está investigándolo mucho y que hizo una revisión muy grande, dijo, está perfecto esto. Pero él considera, y que tiene mucha evidencia, que lo más importante es lo que pasa dentro del útero primero, cuando empiezan las contracciones, el recién nacido empieza a moverse, flexiona el cuello, y empieza a agarrar líquido por la boca y por la nariz. Ese líquido pulmonar. ¿Sí? Parece como muy grosero, ¿sí? Pero es mucho más líquido el que puede largar de esa forma que mediante todos estos mecanismos son más celulares, ¿no? Una primera etapa, cuando está dentro del útero, ya empieza a liberar líquido, y otra etapa al momento de nacer. Por ahí cuando empiecen a recibir chicos, si tienen la suerte de recibir muchos por parto, eso va a variar mucho donde trabajen. En la parte privada van a haber más cesáreas, ¿sí? En la parte pública van a haber más partos. Pero cuando nace el chico muchas veces se ve que hace y larga todo el líquido. Ese líquido pulmonar, no es saliva que está largando, ¿sí? Y eso es uno de los factores más importantes por los cuales, ¿qué diferencia hay con el parto y la cesárea? En cuanto al chico. O sea, el trabajo del parto que pasa por el canal de parto no tiene como la parte mecánica que ayudaría. Bien. ¿Quién tiene más posibilidad de hacer dificultad respiratoria? La cesárea. ¿Por qué? Principalmente por esto, ¿sí? Todo esto, y más si nos ponen una cesárea con trabajo de parto, bueno, puede ser que salga algo de líquido a largo. Pero las que van de cesáreas programadas, malditas cesáreas programadas, 28 semanas, no, son las que tienen más posibilidad de hacer dificultad respiratoria por esto. Digo maldita porque nosotros cuando dicen un término de 38 semanas, cesárea adictiva, vos querés agarrar a la obstetra y decirle ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Sí? Como que una es una adaptación más fisiológica. Total. El parto, digamos, sí. No sería... Y en cuanto a esto, hay algo muy interesante, que es un artículo que salió hace un tiempo, que habla de la modificación que hubo en la definición del prematuro, ¿sí? Y se le bajó esa edad gestacional a 37 semanas, ¿sí? Y eso para el recién nacido es un perjuicio tremendo, ¿sí? Porque antes se decía 38 semanas, ¿sí? Menos de 38 semanas prematuro. Ahora 37, entonces el obstetra está habilitado a decir, listo, lo saco, es término, pero un 37 semanas tiene mucho más posibilidades, y más si es una cesárea electiva, de hacer una dificultad respiratoria, ¿sí? Bueno.
Y fíjense qué interesante esto lo que les digo. Acá tienen, bueno, yo tengo que poner para el sonido. Este es el volumen en el pulmón, ¿sí? Y esto es el líquido que pasa, el líquido que queda en un recién nacido con cesárea sin trabajo de parto. 30 a 40 mililitros por kilo de líquido en el pulmón, ¿sí? Y esto es lo que queda en el pulmón en un recién nacido con un parto vaginal, ¿sí? Después que largó todo el líquido. Entonces imagínense en esta imagen que vimos acá, suponete que esto está lleno de líquido, ¿no? No es lo mismo tener 30 o 40 mililitros por kilo que tener 10, ¿sí? Porque ahí sí que sonaste, ahí te queda este mecanismo para que el líquido del pulmón salga. Ya perdiste este. Y eso implica 30 mililitros por kilo de diferencia de líquido que el chico solo tiene que sacar del pulmón, ¿sí? Entender esto, para lo que yo le digo que cuál es el objetivo de la charla, es muy importante. Porque la gran diferencia va a ser si se encuentra en un parto o una cesárea, ¿sí? Bueno, ahora, esto es ahora yendo por ahí a las patologías más frecuentes o las presentaciones más frecuentes de dificultad respiratoria en el recién nacido, ¿sí? Tiene que ver todo con una demora o incapacidad para completar la transición extrauterina, que fue lo que empezamos hablando, ¿sí? Hay una demora o incapacidad, después podemos ir por qué una o por qué la otra. Y de ahí salen las patologías más frecuentes, ¿sí? Con las cuales nos vamos a encontrar en un recién nacido con dificultad respiratoria. Entonces, retardo en la absorción de líquido alveolar, eso es lo que da la taquipnea transitoria, ¿sí? Taquipnea transitoria. Después vamos a ir a hablar un poquito de cada una para que en detalle. Después, falta de estabilidad en la insuflación del alveolo, luego que el líquido se reabsorbe por deficiencia de surfactante. Ese es el síndrome de distrés respiratorio del prematuro, ¿sí? Antes toda la membrana de harina, ahora la clasificación cambió, ahora sí se quiere un distrés respiratorio. Y después lo podemos ver por qué, ¿sí? Eso se entiende cuál es el concepto. El alveolo se colapsa. ¿Por qué el alveolo no se colapsa? Porque tiene ¿qué? Surfactante. ¿Sí? Entonces, ante un prematuro o un otro tipo de patología que genera déficit de surfactante, el alveolo tiende a colapsar, ¿sí? Y eso es el distrés respiratorio recién nacido. Otro es, obviamente, la obstrucción de los bronquiolos y alvéolos. Eso es síndrome de aspiración. ¿Cuál es el que se da recién nacido? ¿La aspiración de qué? De meconio. La aspiración de líquido meconiano. Perfecto. Después, obviamente, una infección, la neumonía congénita. ¿Cuándo se dice que es neumonía congénita? ¿Cuántos días tiene que ser? No más de cuánto. Para que uno no piense que puede ser tardía. 3 días. 3 días. 3 días. Después, persistencia de presión pulmonar elevada. Esa es la hipertensión pulmonar persistente recién nacido. ¿Sí? Es lo que hablamos del mecanismo de transición. La presión pulmonar ya está. Lo que puedo hacer es no disminuirla, ¿sí? Y eso da la hipertensión pulmonar persistente recién nacido, ¿sí? Y la hipoplasia pulmonar, entre las cuales tenemos la hernia diafragmática o el linfoma severo, ¿sí? Como menos frecuente. Bueno, ahora, esto es más un cuadro teórico para que tengan una idea de cuáles son las causas de distrés en el termo. Fíjense que son un montón, ¿sí? Respiratorias, malformaciones, obstrucción de vía aérea, cardiovasculares, infecciosas, metabólicas, hematológicas y neurológicas. Ahora, de esto el 90% es o una taquipnea transitoria, o está dentro de lo que es el prematuro, el distrés, o es la neumonía, o es la hipertensión pulmonar, y hay. Esos son el 90%, ¿sí? Pero que hay un montón, ¿sí? En el término. Bien. Ahora, ¿todo es taquipnea transitoria? O sea, ¿todo es taquipnea transitoria? No. Y ahí varía un poco de dónde lo veas la bibliografía. Hay un libro muy bueno de Neo para ustedes, cuando tengan que rendir los conceptos teóricos. Además, si le piden de esto, el Seriani, que es Mariani, es un libro básico en neonatología que es muy útil para estudiar en esta instancia de ustedes, ¿sí? Hasta también para Neo también nos sirve, porque es un libro muy, muy sencillo, ¿sí? Y hace una linda diferencia entre la dificultad respiratoria transitoria y la taquipnea transitoria. Y acá, al entender esto, vamos a poder ayudarlos a definir qué hacer cuando recibamos un recién nacido que tiene algún síntoma de dificultad respiratoria, ¿sí? Que fue lo que le dije al principio, que uno de los objetivos de esta charla es poder decir, bueno, ¿qué hago con este paciente? La dificultad respiratoria transitoria generalmente es más frecuente en el prematuro tardío, en el término por cesárea o en aquellos que tienen antecedentes de asfixia intrauterina, ¿sí? Se da por absorción lenta del líquido, ¿sí? En prematuros tardíos con asfixia y acidosis, ahí hay una disminución, ¿sí? Transitoriamente en la utilización del surfactante pulmonar, ¿sí? Lo importante de esto es que los prematuros tardíos generalmente mejoran en 6 a 12 horas
la mayoría tiende a resolver como máximo 24 a 36 horas. Y el término, ¿sí? Por ahí la mayor intensidad de los síntomas sea en las primeras 2 a 4 horas y resuelve generalmente en 6 horas. ¿Sí? Algunos requieren oxígeno, ¿no? Esto no es indicación de oxigenoterapia inmediata. ¿Sí? Eso es la dificultad respiratoria transitoria en un recién nacido a término, que no es lo mismo que el distrés respiratorio del prematuro. Eso puede ser más hialina, es otra cosa. Esto es la dificultad respiratoria transitoria en un recién nacido prematuro tardío o término. ¿Qué es prematuro tardío? ¿De cuánto a cuánto? Prematuro tardío. 36. Desde 34 hasta 36,7, digamos. ¿Sí? 34 a 36,7. Bueno, y la taquipnea transitoria, ¿sí? Es generalmente más frecuente en el recién nacido de término, de peso adecuado o alto peso por cesárea, ¿sí? Sin antecedentes perinatales específicos. Lo que se ve más que nada es la frecuencia respiratoria, 70-90, hasta puede tener más. ¿Sí? ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria que uno puede tolerar en un recién nacido? ¿Hasta cuánto? Hasta 60. ¿Sí? Entonces la taquipnea transitoria generalmente se da solamente con taquipnea, puede tener 70-90 o hasta tal vez un poco más. ¿Sí? En 3 días generalmente es lo máximo que resuelve, ¿sí? Y en la radiografía vamos a ver líquido en el pulmón, ¿sí? Se ve una trama broncovascular que está aumentada, pequeño derrame, puede haber un poco de cardiomegalia, ¿sí? Y para esto tampoco no hay un tratamiento específico. Entonces, viendo esto, uno dice, está perfecto. Me nace un recién nacido, a término, por cesárea, sin trabajo de parto, electiva a las 38 semanas, ahí ya nos ponemos locos, pero bueno, 38 semanas electiva. Que los parió. Bueno, vos lo recibís vigoroso, pero ves que durante la maniobra de recepción que hacemos, queda taquipnéico. Taquipnéico. Chequeaste el carnet perinatal, viste que la parte infectológica está bien, tiene estreptococo negativo, tiene serologías actualizadas, ¿sí? La madre no tiene infecciones durante el embarazo, pero está taquipnéico. Entonces, con estos conceptos, vos decís, ¿qué puedo hacer? ¿Se lo puedo dar a la mamá y controlarlo en un rato? ¿O sí lo tengo que internar? ¿Sí? Esa pregunta sí o no, no la van a encontrar en el libro, que te dice, dáselo a la mamá o internarlo. No existe, no está en los libros. Ahora, ¿qué es lo que más frecuentemente pasa? Cuando vos empezás a recibir chicos, ¿sí? Lo más probable es que lo internes, pues te va a dar temor que se complique, que haya una complicación gravísima con la madre. Y cuando ya pasan un par de años, seguramente se lo vas a dar a la mamá y lo vas a ir controlando. ¿Sí? ¿Estamos? No hay una indicación inmediata de oxigenoterapia, eso tiene que estar claro. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo? O sea, lo voy controlando. Y eso tampoco está en los libros. Es decir, son 3 horas, son 2 horas, son 4 horas. No está en el libro así. Ahora, uno ya va viendo que sí, esa taquipnea entre 70 a 80 respiraciones por minuto persiste, pasan 2 horas y vuelve a ser taquipnéico, yo lo internaría. ¿Sí? Y ya empezás con los controles. ¿Por qué? Porque probablemente no puede alimentarse bien. Y entonces baja la glucemia. ¿Sí? Y ahí empezamos otras complicaciones. ¿Sí? Y lo mismo en el otro, en prematuro tardío, ¿sí? También para pensarlo de esta forma. Vos decís, nace de 36,5, un embarazo controlado, que ves que la serología está bien, estrepto tiene negativo, y hace un pequeño quejido intermitente. Cada tanto bueno, lo caliento un poquito más, lo dejo abajo, justo, y se queja, y se queja, y se queja. Pero poquito, y al estímulo, ese paciente, ¿lo interno inmediatamente? O puedo decir, no, yo creo que va a pasar lo mismo. Cuando recién empiecen a recibir, probablemente lo internen para tenerlo más controlado y llaman al neonatólogo si en ese lugar no hay justo un neonatólogo ahí. ¿Sí? Pero después de un par de años es probable que para apoyar el vínculo madre-hijo, porque uno tiene empatía con las madres y el chico, y si no, vamos a dárselo a la mamá y lo voy controlando. Ahora para eso hay que controlarlo. No es así que se lo das y te fuiste de tu bar y fuiste a hacer consultorio 4 horas y después llegaste y el chico está mal. No, eso no. Se lo das, lo ves a la media hora, lo ves a la hora. Si pasaron 2 o 3 horas y el chico sigue con ese quejido intermitente, internarlo. ¿Sí? Yo tengo una experiencia personal con mi hijo que nació de 37 semanas con una colestasis, se salió de urgencia de 37 semanas, que nace y se quejaba. Joaquín se quejaba. Y recibí yo solo en un sanatorio, se quejaba. Y bueno, se queja. Bueno. Entonces vamos con mamá. Nos fuimos con mamá, con Débora nos fuimos a la pieza y se quejó un rato, y un rato más, y un rato más. Y bueno, personalmente tengo la experiencia de que estuvo quejándose 6-7 horas y después se le pasó. Eso es empírico, eso no es útil para aplicarlo pero mi hijo se quejó 6-7 horas conmigo, con Débora, en la habitación. Si me cuento que viene el obstetra a ver otra paciente al lado. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, se va. Al rato vuelve, como no sé, a las 8 de hora me dice, ay, qué bueno dejó de quejarse. Me dice, o sea, que el obstetra se dio cuenta que Joaquín se estaba quejando. Pero no 6-7 horas quejándose, no, eso no, le pondré la experiencia personal.
pero bueno, ya con 2 o 3 horas que uno ve que no resuelve, creo que es suficiente como para decir internarlo, ¿sí? O sea, que eso que puse al principio de todo se interna, no se interna, creo que no todo paciente con alguna manifestación tiene que internarse inmediatamente, pero tiene que tener un control estricto. Hay que controlarlo, ¿sí? Bien. Y lo otro que puse es que si todo debe ser recibido por un neonatólogo, creo que queda claro que no, ¿sí? Es un uso de recursos innecesario. Después pongo el porcentaje de chicos que nacen bien y mal y demás, y van a ver que es bajo, digamos. Entonces, un recién nacido de un embarazo a término o prematuro tardío tiene que ser recibido por un pediatra, ¿sí? Más que tiene que ser recibido, es lo mejor que sea recibido por un pediatra, ¿sí? Pero con un neonatólogo cerca por si hay una complicación. Bueno, ahora vamos a hacer unas palabritas de las causas que puse, porque hay que nombrarlos. No hay mucha teoría, pero decir un par de cosas de cada uno. El síndrome de estrés respiratorio recién nacido, que antes se le decía TOD y alina, ¿sí? Esto se da por la inmadurez pulmonar y deficiencia de surfactante, que provocan insuficiencia respiratoria poco después del nacimiento. ¿Qué cambió con esto? Que antes esperábamos ver las placas de hialina. ¿Ustedes vieron placas de hialina una vez? Una placa blanca, sí, blanca totalmente. Y si vos decís, che, estoy viendo una placa blanca y todavía no le hice el surfactante, y estás tarde. Si estás tarde, por eso cambió un poco la utilidad de los métodos auxiliares diagnósticos. Menos énfasis en diagnóstico radiográfico y en el estado de base. Si vos tenés una hialina que pasaron un par de horas, perdón, recién nacido prematuro, pasaron un par de horas, lo recibiste y fue un 33 semanas que vos lo recibiste en tu guardia de sanatorio y el neonatólogo no estaba, y lo recibiste y pasaron 5 o 6 horas y satura 93, 94, que para un prematuro no está mal, ¿no es cierto? No está mal. Pero te encontrás con que desmejora, satura más todavía, ve una placa blanca y una ciudad con acidosis respiratoria severa y dice, estoy tarde. Eso no tiene que pasar. Es como ver una placa de neumotórax que se dice, nosotros no decimos, no hay que ver una placa de neumotórax. Si ve una placa de un gran neumotórax, fue que llegaste tarde. Esto es lo mismo. Por eso se le da menos importancia ahora a la placa y al ácido base. Entonces, ¿por qué? Porque se busca el enfoque preventivo con surfactante y CPAP precoz. ¿Qué quiere decir? Y para eso, este dato abajo que lo puse es re importante. Fíjense la evidencia que hay ahora. 50% de los prematuros entre 26 y 29 semanas pueden estabilizarse con CPAP sin surfactante, ¿sí? O sea, no es mala hialina que todo va surfactante. Cambió esto ahora en los últimos años y el prematuro que nace y está, nació, tal vez tiene un poquito de taquipnea, ¿no? Estiraje. Le pusiste un CPAP, ¿sí? ¿Por qué? ¿Ustedes saben lo que es el halo CPAP? ¿Entienden la diferencia? El halo es el plástico, ¿sí? Prohibido en los prematuros. No hay halo en prematuros. El prematuro necesita ¿qué? PEP, presión al final de la aspiración. Eso se le da el CPAP, ¿sí? O sea, no hay halo en prematuros, no existe, ¿sí? Entonces, vos le pusiste el CPAP. Con un parámetro, el CPAP se le pone PEP y FiO2. Eso después, bueno, no importa. Pero le pones un PEP, que es la presión al final de la aspiración, se pone 5 y una FiO2 de 30. Y el chico satura 94 o 95, está confortable, lo dejas así. No es indicación de surfactante. Eso cambió, ¿sí? Por más de que se asume que por la edad gestacional no lo produce. Exactamente. Sí, porque vos decís, no lo produce. ¿Cuánto no produce? ¿No produce nada? ¿Produce algo? No se sabe. Ahora, ¿qué serio? La evidencia te dice que estos chicos andan bien así, ¿sí? Está perfecto, luego si puedes decir, sí, che, pero no tiene surfactante. ¿Cuánto no tiene? ¿Cuánto hizo? Obviamente. El síndrome de estrés respiratorio prematuro es inversamente proporcional ¿a qué? A la edad gestacional. Más prematuro, más estrés. O sea, uno de 26, 27 semanas, más allá que acá te dice 26 y 29, es menos probable que ande, ¿sí? Pero la evidencia te avala a poner un CPAP y esperar, ¿sí? Y esto, lo puse acá, esto es la guía de nación de dificultad respiratoria del recién nacido prematuro, ¿sí? ¿Y qué espero? Vos decías, lo pongo, pero ¿qué espero en un prematuro? ¿Qué espero? No usar más de PEP de 5, de 6 y no más de FiO de 30. Y esto es lo más sencillo de todo. Y hasta algunos neonatólogos tienen dificultad en esto, en decir, ¿cuándo le pongo surfactante? Che, le hago, yo me acuerdo, yo hice pediatría en el Sanatorio Mayo y había mucho neonatología en esa época, teníamos 12 o 13 pacientes, ¿sí? Después vine a hacer neo acá, pero la pediatría es en la parte privada. Y me acuerdo en la primera guardia solo, hablando con la compañera, decir, ¿lo intubo o no lo intubo? Yo sabía intubar, pero lo intubo, le hago surfactante, no le hago surfactante, y tenía como esta cuestión del temor de qué hacer. Eso no tiene que estar. ¿Por qué? Porque si vos recibiste un prematuro, le pusiste un CPAP, acuérdense que no va halo, y tenés que ponerle más de FiO 30 y más de PEP de 6 para que sature bien, es surfactante. Y si es surfactante es intubación. Ya está. O sea, no hay vuelta, ¿sí? Y se te resumen un montón de dudas, ¿sí? Esto ya obviamente va a estar el neonatólogo haciéndolo. Pero bueno, ustedes tienen que saber. Y digamos... ¿Argumento o lo esperás? Bueno, ¿cuándo? Está perfecto. Si vos tenés el recién nacido que ingresa a la neo, ¿sí? Hay una cuestión de la saturación esperada hace unos minutos de vida. Vos ya a los 5 minutos tenés que tener una saturación de 85, ¿sí?
¿Ah? Entonces, si vos pasó una hora, aunque es poco, pero el chico está con mucho esfuerzo, con FIO de 30, PEP de 5, satura 82, y está con mala mecánica, la haces surfactante, a la hora, ¿sí? A la hora. Pero esto te da la tranquilidad de tener, vieron que no siempre la receta está buena de decir 1 a 1, 2, pero en este caso sí, ¿sí? Porque te saca las dudas. FIO más de 30, PEP de 6, no anda por su saturación y por su dificultad, la haces surfactante. Después el surfactante es intubación. Ahora hay métodos que se llaman mínimamente invasivos para la aplicación del surfactante, se llaman MIST y LISA, que a través de una canulita, ¿vieron las cánulas que se usan para hacer los catéteres umbilicales? No sé si pasaron por nuevo, después lo van a ver. Se hace con una pincita, se pone el laringo y con una pinza se pone una canulita así, el chico respirando en CPAP y se le pasa el surfactante. Esos son métodos mínimamente invasivos. Lo que hacemos todos es, te intubas y a través del tubo le pasas la sonda y ahí le pasas el surfactante, ¿sí? Los métodos mínimamente invasivos, el LISA principalmente, ahí son MIST y LISA, está como avalado en la guía europea 2022 de dificultad respiratoria recién nacido. Pero tiene mucho que ver con la experiencia de cada centro. Lo que hacemos la mayoría es intubarlo, pasar surfactante, ¿sí? Y lo antes posible extubarlo. Después lo otro que se llama INSURE, que es intubarlo, pasar surfactante y extubarlo. La recomendación no es fuerte, ¿sí? Pero tiene que ver con la experiencia de cada centro. Hay centros que lo usan, que le va bien y lo siguen usando, ¿sí? Pero bueno, no quiero extenderme. Distrés respiratorio del prematuro. Nace, dificultad respiratoria, más de 30 de FIO, más de 6 y no anda, es surfactante, ¿sí? Aspiración de líquido meconial. Es más frecuente en el término y postérmino. Muchos son vigorosos al nacer, ¿sí? La asfixia perinatal durante el parto constituye el principal antecedente. Puede ser leve, moderada o grave. Y en el 10 a 40% se asocia con neumotórax. ¿Por qué les puse estos datos de decir, che, es muy poquito, es mucho? Creo que es lo que les va a servir para el momento de recibir un chico, ¿sí? Que ya te dice, che, tiene el meconio ahí dando vueltas, y hizo caca dentro de la panza. Y ustedes no, sí, hizo caca, ¿sí? Y cuando nace, o si no te pasa, que cuando nace, el obstetra le encanta decir líquido claro, como que está todo bien. Y cuando no es claro, no dice líquido oscuro, hay silencio. Entonces, bueno, y eso ya te enfrenta a una situación de riesgo. Un meconial te enfrenta a una situación de riesgo. Ahora, cambió mucho el abordaje inicial del meconial y es más sencillo para ustedes si les toca. Antes era más exhaustivo en la aspiración de la vía aérea. Yo me acuerdo cuando yo empecé, había un neonatólogo que fue el primer neonatólogo de Santa Fe, el doctor Chalvo, que me enseñó, se intuba al chico, se pone una aspiración continua, se conecta al tubo endotraqueal, se hace la aspiración, una cosa complejísima. Ahora, no. El chico, aunque sea meconial, si es vigoroso, lo dejás y lo tratás como cualquier recién nacido. Y si es deprimido, empezás con las maneras de recepción habitual. Empezás con bolseo, si no anda con bolseo, sin tuba, listo. Y después, ¿qué puede pasar? Que sí, que se llena de meconio el tubo y tal vez tengas que hacer un cambio de tubo, ¿sí? Cambio de tubo, porque se tapa con meconio y volver a intubarlo. Después hace cardíaca menor de ciencia, hace un masaje cardíaco, pero es como las maneras de recepción de cualquier chico. Eso cambió, ¿sí? Bueno, y les pongo esto de neumotórax 10 a 40%, ¿por qué? Porque les puede pasar que nace un meconial, que dice, bueno, che, nació vigoroso, y lo dejás y está bien, y se fue con la mamá, y después de golpe se descompensó. Piensen en el neumotórax, y eso es una urgencia, ¿sí? Porque en 10 a 40% está relacionado con neumotórax. Obviamente, se relaciona con neumotórax el SALAM grave, ¿sí? Pero no siempre uno más uno. O sea, puede pasar que ustedes dicen, che, fue meconial, fue medio vigoroso, se fue con la madre y después tuvo una complicación brusca. Pueden hacer neumotórax más frecuentemente que otros pacientes. ¿Por qué hacen el neumotórax? Vos pensás que hay un colapso alveolar, ¿sí? Pensás que hay un colapso alveolar con el meconio que quedó en el alvéolo, ¿sí? Entonces, el chico al respirar intenta abrir ese alvéolo que está atrapado, y en ese intento de abrirlo lo termina rompiendo, ¿sí? Y eso es el neumotórax, ¿sí? Eso es cuando es respiración espontánea, o si no, mucho más frecuente, cuando está en el respirador, ¿sí? Cuando está en el respirador. Lo que pasa con el respirador, bueno, ahí ya empezamos un poquito con la parte de curas y demás, es que la aireación del pulmón al recién nacido no es igual en todos lados. Sí, hay partes que están colapsadas y partes que no. Entonces, por ahí uno empieza con la respiración mecánica, la ventilación mecánica, y las áreas que están colapsadas se van abriendo. Pero las que ya están abiertas del pulmón se abren mucho más. Y si uno no es cuidadoso con los parámetros, explota y hacen un montón. ¿Sí? Para eso ya un poquito más de respirador, que cuando pasen por allá lo podemos ver. Bueno, esto es lo que hablábamos recién. No se recomienda la aspiración de rutina para la aspiración de meconio. Si obstruye la vía aérea con dificultad para ventilar los pulmones, intubar. Y en ocasiones es necesario cambiar el tubo porque obstruye con meconio. Ya me anticipé la ansiedad por ahí, me gana. Bueno, otra situación es la hipertensión pulmonar persistente.
¿sí? Recién nacido. Es lo que dijimos cuando nace, que la presión ya está alta en el pulmón, el chico nace y persiste la hipertensión pulmonar. Primero que nada, que esto no está englobado dentro de lo que es la dificultad respiratoria porque el pulmón del chico en sí está bien. Ahora, la hipoxemia, ¿sí? Entonces se da dentro de las patologías habituales, ¿no? Acá, ¿qué hay? Hay presencia de cortocircuitos de derecha a izquierda a través del foramen oval y el ductus, que todavía está abierto, ¿sí? Entonces, eso lleva a que haya una insaturación de sangre arterial, hipoxemia e hipoxia tisular. Puede ser hipertensión pulmonar persistente primaria, que no tiene causa, o la secundaria, que hay hipoxia perinatal, a la aspiración de líquido meconial, sepsis, neumonía, la dificultad respiratoria prematuro, policitemia, anemia fragmática. Esto de decir, a ver cómo se me había puesto, esto. El recién nacido con hipertensión pulmonar desatura postductal. ¿Alguien me lo puede explicar cómo es? ¿Por qué? ¿Alguien se anima a decir por qué un chico desatura una cosa de saturación preductal y la otra es postductal? ¿Alguien se anima? ¿A por qué? Bueno, acuérdense que en la mano derecha, ¿sí? El callado aórtico saca todos los vasos pulmonares para el lado derecho, para el lado derecho, ¿sí? El brachiocefálico, ¿sí? Después para la carótida para el lado derecho. El callado aórtico sigue, ¿sí? Está lo que sale para el izquierdo, está el ductus y después lo que sale para el izquierdo, ¿sí? Entonces el ductus generalmente está ahí. Entonces, toda la sangre que viene oxigenada, ¿sí? Que está antes del ductus, ¿qué hace? Va para el lado derecho y si yo le pongo el saturómetro en la mano derecha, va a saturar bien. 95, porque es sangre oxigenada. Ahora, cuando hace el callado y aparece el ductus ¿con qué está conectado? Con la arteria pulmonar. Y esa trae sangre desoxigenada. Entonces le cae a esa parte de la aorta sangre desoxigenada. ¿Y qué va a pasar? Hay una mezcla. La saturación va a ser menor, ¿sí? Esa es la diferencia de saturación pre y postductal. Es anatómica. Ahora, ojo, porque no siempre postductal es mano izquierda. Puede ser también que el ductus esté después de la salida del vaso izquierdo. Entonces, el izquierdo también va a ser preductal. Eso es anatómico. Lo más frecuente es que sea. Entonces, ¿qué se recomienda? Yo cuando recibo un chico, digo a una enfermera, satúmetro, mano derecha y cualquier pie. Nunca mano derecha e izquierda. Lo más probable es que sea postductal, pero no corras el riesgo. Pues puedes comer una diferencia que no detectaste. Siempre cuando reciban un chico y lo van a ingresar, lo que quieren saturametría preductal. ¿Tá? Porque fue la que va al cerebro, tiene que ser cuánto le está llegando al cerebro. ¿Estamos? Bueno. Y los cortocircuitos. ¿Eso entienden el tema del cortocircuito? ¿Qué cortocircuito dijimos que había dentro de la panza que después se cerraban? Foramen oval y el ductus. Entonces, si hay mucha presión pulmonar, acuérdense siempre, pulmón es derecho, aorta es izquierdo, ¿sí? Entonces, si hay mucha presión en el pulmón, dijimos que la sangre va de más presión a menos presión. Entonces, ¿qué va a hacer a través del ductus? Va a ir de derecha a izquierda, ¿sí? Eso está buenísimo cuando van en el año y ven el eco y empiezan a ver cómo se ve rojo, azul, bueno, está buenísimo y se ve claramente cómo es el shunt. El shunt es el puente, ¿sí? Entonces, derecha, izquierda, ¿por qué? Porque derecha, que es pulmón, tiene más presión, ¿sí? Y va a la izquierda. ¿Estamos? Estos pacientes son muy lábiles por respuesta vasomotora de la musculatura pulmonar a los estímulos, o sea, es muy característico el hipertenso pulmonar. El chico, vos lo tocás y se pone loco, desatura. Lo tocás y desatura, hablás y desatura, no le gusta porque puede hacer espasmo de los vasos pulmonares, ¿sí? Hay diferencia en la situación preductal, ¿sí? Y esto es diagnóstico diferencial con ¿qué? CC, ¿qué es CC? Con cardiopatía congénita. Sí, con cardiopatía congénita, ¿sí? Cuando vos te enfrentás a un chico grave que tiene diferencia pre-postductal, vos decís, bueno, ¿es una coartación? ¿Es una cardiopatía congénita o es una hipertensión pulmonar? ¿Sí? Obviamente, el diagnóstico lo va a hacer con ecocardio, por supuesto, ¿sí? Pero, ¿qué diferencia les parece que hay con respecto a un tratamiento que le haces? ¿Quién mejora y quién no con algo? Con oxígeno. Claro, exactamente. La hipertensión pulmonar mejora con oxígeno, el cardiopata claramente no. ¿Sí? Después está discutida la prueba de la hiperoxia, además si se hace o no se hace, pero bueno, sepan que el cardiopata no va a mejorar con oxígeno, ¿sí? El ecocardio, obviamente, es el diagnóstico. ¿Y cuál es el objetivo? Disminuir la presión pulmonar. Y por eso, ARM, óxido nítrico, pues entramos con todas las medicaciones vasodilatoras pulmonares, inotrópicas, es otro tema. Listo, y después neumonía, congénita dijimos menor a 3 días, muy importante el antecedente de infecciones por bacilos gram negativos y el estrepto, grupo B. Y acá es fundamental los antecedentes de la madre, ruptura prematura de membrana, fiebre materna, amnionitis, parto prematuro, taquicardia fetal, depresión al nacer, colonización vaginal por estreptococo. Acá, si a ustedes les toca, si una madre con antecedentes, no, tiene una corio, la madre ya fue hace poco, el chico nace con dificultad, y ustedes tienen que internarlo hasta que llegue el neonatólogo, ¿sí? No pierdan tiempo y sacan cultivo y ponen antibiótico. Llaman, ¿qué le pongo? Se pone pigenta, obviamente, el esquema inicial, se pone pigenta, sacan dos cultivos, ¿sí?
y se le pone antibiótico. Y la oxigenación lo van hablando con el natural hasta que él llegue, pero no hay que demorarse en la toma del antibiótico, del hemocultivo y poner el antibiótico. ¿Sí? Y eso es lo que le decía de cómo nacen los chicos. Más allá que vimos un poquito de la parte esta de Neo. El 90% nacen vigorosos. 5% solamente necesitan secado y estimulación para tal vez liberar la vía aérea. ¿Sí? 4% van a necesitar ventilación presión positiva con máscara y el 1% van a necesitar ventilación avanzada. Con la intubación, con los masajes y todo. O sea que fíjense que ustedes, ¿cómo es? Un neonatólogo sí o sí tiene que recibir recién nacido y no. O sea, reanimación avanzada, 1%. ¿Sí? Ahora, lo que sí o sí ustedes tienen que saber si van a recibir a un chico es esto. Tiene que tener el curso de RCP neonatal. ¿Sí? Yo les recomiendo que no terminen la residencia sin el curso de RCP neonatal. No vayan a trabajar sin el curso de RCP neonatal. Y ustedes tienen acá buenísimo que está armando, que es la área de simulación, traten de aprovechar al máximo, porque es lo que va a ser la gran diferencia. ¿Sí? Este es el algoritmo, que no al tenerlo, pero está bueno en la sala de recepción que ustedes vayan, que esté pegado en la pared. Yo coordino el año del Mayo y participo también en el año del Garay, y en la pared está el algoritmo. ¿Sí? Más allá que uno lo tiene de memoria, está bueno siempre tenerlo para hacer el repaso. ¿Sí? No va al punto ahora de pasarlo. Dificultad respiratoria en recién nacido, que la parte clínica es como el pediátrico, o sea, tiene aleteo, tiene quejido, tiene retracción intercostal, tiene tiraje external, tiene taquipnea, una frecuencia muchísimo mayor a 60. Ahora, ¿vieron que dijimos qué hago con él? Tiene dificultad respiratoria. Ya con una de estas ya es suficiente como para decir no hay una dificultad, con 2 de esta, con 3 de esta, tampoco está exactamente en el libro, salvo hay una secuencia que se llama ACON. ¿Alguien sabe lo que es ACON? ¿No? Bueno. Es una metodología de trabajo que se hizo para atender al recién nacido de riesgo. Tiene origen en Canadá. Canadá tiene distancias enormes. Entonces se hizo con el objetivo de que si una persona está recibiendo un chico que no es avesado en neonatología, recibe un chico a 500 kilómetros, 1000 kilómetros, sabiendo la secuencia ACON, cómo asiste a ese recién nacido en contacto con alguien que está en un centro de mayor complejidad. Es decir, tener una secuencia de trabajo, ¿sí?, a distancia, en la cual tiene que estar asesorado por teléfono, por un médico, pero diciendo lo que le dije al principio, esto, 1, 2 o 3 manifestaciones, vos podés hacer un puntaje respiratorio, que sirve, que está bueno. ¿Sí? Entonces vos decís, en base a qué hace el puntaje, es parecido al otro puntaje que conocemos, frecuencia respiratoria, necesidad de oxígeno con la FiO2, retracciones, quejido, sonido respiratorio al auscultar y prematurez. ¿Y qué te da eso? Menos de 5 es leve, de 5 a 8 es moderado, más de 8 es severo. Entonces está bueno, si todos empezáramos a usar la secuencia ACON, digamos, si vos te comunicás con alguien, si che, mirá, nació tiene un puntaje ENCOR de 7, listo, yo sé que esto está complicado. O si tiene un puntaje ENCOR de 4, bueno, listo, fíjate, ponele un poquito de oxígeno de esta manera, ya lo vamos viendo, te da como tiempo. Así que está bueno saberlo porque es práctico. Esto es lo que dijimos lo que dije hace un rato de la saturación en los primeros minutos de vida, hay que tenerlo en cuenta, porque cuando el chico nace inmediatamente, vos lo ponés medio moradito y le ponés un saturómetro, che, satura 75, tiene 3 minutos, dejalo, es normal. No hay nada que hacer, está en su transición. ¿Sí? A los 10 minutos 85-90, ¿vieron que le dije? A los 5 minutos recién 85, que fue lo que hablamos antes. ¿Sí? ¿Cuál es la saturación adecuada? Por ejemplo, te toca internar transitoriamente un prematuro tardío, bueno, esta es la saturación deseada, 89-94, las alarmas en 88 a 95. ¿Por qué te asustaría que sature el 95 o más del 95? Porque el oxígeno es una medicación y si está de más es dañino. Por más de que sea sin ningún aparato de... No, si no tiene oxígeno está perfecto. Claro, el problema es cuando tenés con oxígeno, claro, está bien lo que vos decís. O sea, si el chico está sin oxígeno y satura 97, está perfecto. No pasa nada. El tema es si vos lo estás oxigenando. Claro. Si vos estás oxigenando un prematuro de 30 semanas y satura 98, está mal. Claro. O sea, baja el oxígeno, le estás generando daño. ¿Daño para qué? Bueno, ahí lo dice, para retinopatía. ¿Y qué otra cosa que es la patología que es respiratoria del prematuro después de los 28 días? ¿Para qué? La displasia del pulmón. Exactamente. ¿Sí? Esto es por si alguna vez uno dice, bueno, tengo que recibir una residencia. Me pasó una vez en un sanatorio, que fui a recibir un chico por primera vez. Voy a recibirlo y tenía el aire, el oxígeno y la aspiración. Y tenía el ambú conectado al oxígeno. Y era un prematuro, decís, no, o sea, hay que hacer mezcla. Entonces, ¿qué hice en ese momento? Agarré un estetoscopio, lo corté, le corté acá, puse un lado el oxígeno, otro el aire, y el estetoscopio vieron que hace así, y ahí quedó la mezcla. Y ahí tenés cuánto le estás dando de FiO, ¿sí? Con 1 de oxígeno y 4,5 de aire, tenés una FiO de 35. ¿Sí? Entonces ahí sabés la FiO que le estás dando. ¿Sí? No habría que haber un lugar donde vos recibas a un chico sin mezcla, ¿sí? Porque la verdad que es un daño que estás haciendo.
¿sí? Y esto está bueno también, que es lo mismo de la secuencia Acorn que les dije, ¿sí? Es como sigue el algoritmo de la parte respiratoria, no me detuve porque no, parece que es muy largo, pero si vos lo tenés que clasificar, ¿sí? Grave, moderada o leve, si acá te da la recomendación de qué hacer, que esto está bueno, vos podés asistirlo por teléfono, pero el médico que no tiene por ahí el entrenamiento para resolverlo, con esta guía tiene pasos claros de qué hacer, ¿sí? Fíjense, leve, puntaje menor a 5, de duración menos de 6 horas de nacimiento, entonces vos ahí lo vas controlando. Fiebre de 30 para mantener la saturación adecuada acá, y igualmente tenés que ver todo el antecedente. Ya si es de 5 a 8, con dificultad respiratoria leve, más de 6 horas después del nacimiento, ahí ya está hablando de considerar ajustes y ventilación, y ya si es grave, por supuesto, te vas a la parte de intubación. ¿Sí? Pero el algoritmo que sirve. Y acá placas puse que, bueno, al caso por ahí lo más significativo. El hialina, el vidrio mirilado, es la que no hay que ver, esa placa no hay que ver. Si la viste, la verdad llegaste tarde. La taquipnea transitoria, generalmente en un chico de término, que vieron la trama vascular, puede haber un poquito de derrame pleural penito, una cardiomegalia, y el meconial, que son placas horribles, que es un parcheado bilateral, y eso ya es un chico grave. Y hasta acá terminamos. Bueno, las escucho. Algo que quieran hablar, que quieran decir.